Soy el estudiante de Mauricio Torres del programa de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En esta oportunidad, entonces, quiero presentarles el informe final de investigación que tiene como propósito mostrar de manera organizada y analítica el proceso desarrollado, así como los principales resultados obtenidos en torno al estudio, que permitió además analizar la pregunta de investigación: ¿cómo afecta el uso intensivo de videojuegos a los vínculos sociales cara a cara en niños entre los 9 y 11 años de edad, hijos trabajadores del sector de la vigilancia y seguridad privada en la ciudad de Manizales? Bueno, entonces en este documento vamos a sintetizar las fases de recolección de información, el procesamiento, hasta llegar pues a su análisis. La investigación se orientó mediante un enfoque cuantitativo con la aplicación de una encuesta estructurada dirigida a padres de familia y con el fin de obtener información relevante sobre las dinámicas sociales de los menores en relación con el uso intensivo de los videojuegos. La población objeto de estudio estuvo conformada por 20 padres de familia de niños entre 9 y 11 años de edad, hijos de trabajadores del sector de la vigilancia y seguridad privada en la ciudad de Manizales. Se utilizó una metodología de investigación bajo un enfoque cuantitativo. Eh, Hubo un proceso de recolección de información y análisis de datos numéricos que sirvieron como insumo para organizar y analizar la información de manera coherente. La técnica de recolección de información utilizada fue la encuesta o la utilización de una encuesta estructurada, la cual permitió obtener datos específicos mediante la aplicación de preguntas definidas y con una muestra de 20 personas trabajadores de una empresa de vigilancia de seguridad privada, que a la vez pues, son los padres de familia de los niños que están entre los 9 y los 11 años de edad. El ejercicio de la recolección de información se aplicó entre el 10 y el 12 de marzo del 2026. Como por siguiente, entonces obtuvimos los siguientes resultados. Eh, para el análisis de los resultados se tuvo en cuenta el cruce de las variables que permitieron determinar la información de acuerdo a las técnicas y estadísticas. Se derivaron de acuerdo a las 15 preguntas que se le aplicaron a las 20 personas. Vinculados a la empresa de vigilancia y padres pues, de los menores. En la gráfica número 1 se analizó la variable sexo del niño o niña, fundamentado en la tabla de frecuencia. Procedimiento que permitió identificar la distribución por género de los menores objeto de estudio. Como podemos ver en la tabla, la frecuencia absoluta se observa una participación total de 20 menores objeto de estudio, de los cuales 14 corresponden al sexo masculino y el 6 al sexo femenino, con una distribución porcentual del 70% de la muestra que está compuesta por los niños y el 30% por las niñas. Tenemos la tabla de contingencia. Se presentan los resultados del análisis de investigación centrada en el impacto del uso intensivo de los videojuegos. En este caso, lo que se quiere es mostrar cómo es la dinámica social de los menores y sus preferencias en el tipo de videojuego y cómo se discrimina de acuerdo al sexo. Eh, en este caso, pues se cruzaron dos variables categóricas, el sexo y tipo de videojuegos que juegan con frecuencia. Para la variable de sexo hay dos clases, masculino y femenino, y para la variable de tipo de videojuegos hay tres clases, que es acción, jugadores multilínea y deporte. La suma de las filas corresponde pues a la cantidad de menores, en este caso fueron 14 eh, masculinos y 6 femeninas, para un total pues de 20 personas, objeto de estudio. La suma de las columnas corresponde a la cantidad de menores que tienen una frecuencia para un tipo de videojuego. Por ejemplo, 9 niños prefieren jugar videojuegos de acción y 2 son niñas. 2 niños juegan videos de deporte y 5 juegan videos de multijugador en línea. Eh, lo que se puede pues entonces interpretar que existe una participación mayoritariamente masculina en la población objeto de estudio, teniendo en cuenta que 14 son niños frente a 6 que son las niñas, lo que podría indicar que en el entorno familiar existe una mayor presencia de hijos varones con gusto a este tipo de actividades. Respecto a las preferencias por el tipo de videojuego, que más les gusta jugar, se identifica una tendencia significativa hacia los juegos de acción entre la población de masculina, con 7 casos. Seguidamente están los videojuegos en línea,
con una frecuencia de 5 casos para los niños y 4 casos para las niñas. Tenemos los resultados eh, donde se analizaron las medidas de tendencia central, permitiendo cuantificar la intensidad de este hábito de la población de niños entre los 9 y los 11 años de edad, basado en los siguientes hallazgos. De acuerdo a las medidas arrojadas, se podría indicar que la media indica que en promedio los menores niños y niñas dedican 3,5 horas en promedio diarios a jugar videojuegos. Y la mediana significa que la mitad de los menores juegan menos de 3,5 horas y la otra mitad juega más de 3,5 horas. Y la moda nos muestra que el valor que más se repite es de 4 horas, lo que significa que los niños juegan un promedio diario de 4 horas al día. En cuanto al hallazgo derivados del análisis e interpretación de datos, revelan una correlación entre las variables estudiadas. Esta relación facilita la identificación de patrones y tendencias respecto a los fenómenos sociales identificados. En la gráfica entonces vemos la composición etaria de los hijos de los trabajadores de la empresa de vigilancia, partiendo desde un análisis de cuál es la edad de sus hijos. Los datos encontrados nos arrojan una distribución de edades de los niños, teniendo que el 30% tiene 9 años, hay otro 30% que tienen más de 11 años y siendo los grupos pues, más representativos del estudio. Seguidamente están los de 25% que corresponden a los niños de 10 años y un 15% son los menores que tienen más de 11 años. Este perfil demográfico es fundamental para analizar cómo el uso intensivo de videojuegos afecta la vinculación social cara a cara, debido a que hay un 70% de la muestra que se encuentra en el rango de estudio menores que están entre los 9 y 11 años, y hay un 30% que se identifican los jóvenes mayores de 11 años de edad, siendo una parte de la población que están entrando pues como a esa etapa de preadolescencia, factor de atención debido a que en esa edad suele intensificarse el uso de los videojuegos. Tenemos el resultado de la gráfica número 5, donde se analiza la variable promedio, cuántas horas al día su hijo dedica a jugar videojuegos. La gráfica evidencia el tiempo que dedican los niños al uso de videojuegos. Entre el 45% juegan entre 1 a 2 horas, hay otro 45% entre 3 y 4 horas, y seguidamente están los menores que juegan de menos de 1 hora y un 5% que dedican a más de 4 horas a este tipo de actividades. La mayoría de los niños dedican entre 1 y 4 horas diarias para jugar videojuegos, lo que indicaría que su uso es muy frecuente, siendo el resultado muy relevante para analizar los posibles eh, efectos del comportamiento y relacionamiento social. En la gráfica 3 se analizó la variable de impacto de los videojuegos en las relaciones sociales de su hijo. La gráfica nos indica que hay una percepción del impacto de los videojuegos, teniendo que el 40% de los encuestados consideran que el impacto es muy negativo y hay un 25% que lo percibe como negativo y un 35% que manifiesta que es un tema muy normal. Lo que se considera que en este caso predomina una percepción negativa sobre el impacto de los videojuegos en las relaciones sociales, lo que se podría sugerir que desde esta perspectiva de los encuestados, este tipo de actividades podrían afectar el desarrollo personal del menor. Entonces tendríamos por último las conclusiones. Se podría analizar que las variables revelan la problemática que afecta principalmente a los niños entre 9 y 11 años de edad, representado en un 70% de la muestra, siendo que 14 niños varones objeto de estudio son los más propensos al uso intensivo de videojuegos. Los menores de edad objeto de estudio en la presente investigación, al ser hijo de trabajadores de una empresa de vigilancia en la ciudad de Manizales, presentan una tendencia al uso excesivo y dependencia de videojuegos como forma de entretenimiento durante el tiempo en que se encuentran bajo cuidado, en el tiempo que no se encuentran bajo el cuidado de sus padres, situación que afecta significativamente los vínculos sociales y familiares. Muchas gracias.